Hoy vamos a ver la aceleración media en 2 y 3 dimensiones. La aceleración media es un vector. Vamos a ver el vector de aceleración media. Aceleración media. Definimos la aceleración media del auto en un intervalo de tiempo como el cambio de velocidad dividido entre el intervalo entre el tiempo inicial y el tiempo final, delta t. La aceleración media igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 dividido el tiempo 2 menos el tiempo 1. Esto es delta velocidad sobre delta tiempo. Está como vector porque estamos en 3 dimensiones y la velocidad tiene componente en las 3 dimensiones o en 2 dimensiones. La aceleración media igual a la variación de velocidad dividido el intervalo de tiempo en que medimos la variación de velocidad. Esto es t2, el tiempo en que medimos la velocidad 2 en el eje x, menos t1, el tiempo en que medimos la velocidad 1 en el eje x, por el versor y, más la variación de velocidad en el eje y, dividido el intervalo de tiempo, por el versor j, más la variación de velocidad en el eje z, dividido el intervalo de tiempo, por el versor k. La aceleración media es una cantidad vectorial en la misma dirección que el vector variación de velocidad. Ya vamos a ver con un ejemplo. La aceleración describe el cambio en la velocidad de la partícula de dos formas. La primera es cambio en la magnitud de la velocidad. Esto es que vaya más rápido el auto después de un tiempo, que vaya más despacio o que cambie el sentido en que se mueve, que vaya hacia adelante y el auto termine yendo hacia atrás. Tenemos un auto en una posición 1 con un vector velocidad v1 y luego se aplica una aceleración media positiva. Al cabo de un tiempo el vector velocidad crece, quiere decir que va más rápido. Como la aceleración está en el mismo sentido que la velocidad, el auto se aceleró, quiere decir que va más rápido y el vector velocidad es más grande. Pero también podemos tener el auto con una velocidad inicial mayor. Durante un intervalo de tiempo se aplica una aceleración media en otro sentido, una aceleración media negativa en sentido opuesto al que viene el auto, sería frenar al auto y en una posición siguiente la velocidad del auto se disminuyó. Este es uno de los efectos de la aceleración sobre un vehículo. Puede ir más rápido, más despacio o hasta cambiar el sentido de la velocidad, que empiece a ir marcha atrás. La otra cosa que produce sobre un auto la velocidad o sobre un cuerpo es que cambie la dirección. Que produzca cambio en la dirección de la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Una curva, por ejemplo, tenemos un auto que en P1 va con este vector de velocidad y en P2 ha doblado y el vector de velocidad cambió la dirección. Antes apuntaba en esta dirección y ahora apunta en esta dirección más hacia la derecha. Y ha hecho que el auto doble. Además de eso, el vector velocidad V1 es más grandote que el vector velocidad V2. Entonces quiere decir que también hizo que además que doble que se frene el auto. Si llevamos el vector V1 y el vector V2 con las mismas colas al mismo origen, vemos que el vector delta V es el vector que va desde V1 hacia V2, apuntando en el sentido de V2. Este vector delta V lo podemos descomponer una componente sobre el vector 1 y otra como un cateto opuesto al ángulo que forma con el vector 1. La componente opuesta al vector 1, que llega hasta acá, hace que el auto se frene. Y la componente que vendría siendo el cateto opuesto de este triángulo rectángulo hace que el auto doble.
Ya lo vamos a ver mejor cuando veamos un movimiento en un círculo, pero podemos ver que la aceleración entre P1 y P2 provocó que el auto doblara y se frenara. Delta V es negativo, V2 es más chico que V1 y el vector de aceleración media tiene el mismo sentido que delta V, que la variación de velocidad. Siempre la aceleración media tiene el mismo sentido que la variación de velocidad entre P1 y P2. Magnitud y dirección de la aceleración media. La magnitud de la aceleración media la vamos a calcular en R3 en 3 dimensiones como la raíz cuadrada de la suma de sus componentes, cada uno elevado al cuadrado. Esto es la componente en X del vector de aceleración elevado al cuadrado, con la componente en el eje Y del vector de aceleración elevado al cuadrado, más la aceleración en el eje Z elevado al cuadrado. En dos dimensiones, en R2, la aceleración media se reduce al eje X y al eje Y, y la magnitud de la aceleración media igual a la raíz cuadrada de la componente en el eje X de la aceleración media elevada al cuadrado, más la componente en el eje Y de la aceleración media elevada al cuadrado. ¿Cómo obtenemos la dirección de la aceleración media? Tenemos que tomar un eje de referencia, porque podría ser el eje X, y este ángulo alfa que forma la aceleración media lo obtenemos con la función tangente. Que la función tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y nos queda que el cateto opuesto es la aceleración media en el eje Y, la componente Y de la aceleración media, sobre el cateto adyacente, que es la componente en X de la aceleración media. Y lo despejamos al ángulo alfa como el inverso de la función tangente, la aceleración media en el eje Y dividido la aceleración media en el eje X. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo para terminar de interpretar lo que es la aceleración media. Y dice, un jet vuela a altitud constante. En el instante t1 igual a 0, tiene componentes de velocidad en el eje X de 90 metros por segundo y componente de velocidad en el eje Y de 110 metros por segundo. En un tiempo t2 igual a 30 segundos, las componentes son en el eje X la velocidad de menos 170 metros por segundo y la componente Y del vector velocidad igual a 40 metros por segundo. A. Dibuje los vectores de velocidad en t1 y en t2. ¿En qué difieren? Para este intervalo calcule B. Las componentes de la aceleración media y C. La magnitud y dirección de esta aceleración. Bueno, lo primero que hacemos es anotar cuál es la incógnita que nos pide en el punto A dibujar los vectores de velocidad en t1 y t2, y lo segundo que hacemos es anotar todos los datos que nos da el ejercicio. Nos dice que en el tiempo t1 el vector velocidad tiene componente en el eje X de 90 metros por segundo y en el eje Y de 110 metros por segundo. En este caso lo ponemos como un vector. Y en el tiempo t2 igual a 30 segundos nos dice que la componente en X del vector velocidad es igual a menos 170 metros por segundo y la componente en el eje Y del vector velocidad es igual a 40 metros por segundo. Ahora que tenemos ya las componentes de los dos vectores de velocidad, que son los datos, dibujamos un sistema de coordenadas de la velocidad en el eje Y y la velocidad en el eje X y graficamos. La componente X de la velocidad es 90 metros por segundo, más o menos 75, 90 por acá. Y la componente Y de la velocidad en el tiempo 1 son 110 metros por segundo. Subimos de 90 metros por segundo hasta 110 metros por segundo, más o menos por acá más o menos. Y trazamos el vector velocidad v sub 1. Ahora para graficar el vector velocidad 2 nos da la componente en X igual a menos 170 metros por segundo. Estamos más o menos por acá, menos 170.
y componente de velocidad en el eje Y de 40 metros por segundo, más o menos por acá. Y obtenemos el vector de velocidad en el tiempo 2. B. Las componentes de la aceleración media. ¿Cuál es la aceleración media? Tenemos los datos y buscamos qué ecuación une los datos que tenemos con la incógnita que tenemos, que en este caso es la fórmula de aceleración media. En la variación de velocidad en el eje X dividido el intervalo de tiempo, esto es la componente de velocidad en el eje X en el tiempo 2, que es menos 170 metros por segundo, menos la componente de velocidad en el eje X en el tiempo 1, que es 90 metros por segundo, dividido el tiempo 2, que igual a 30 segundos, en el tiempo 1, que igual a 0 segundos. Reemplazamos por el versor Y más la componente de velocidad en el eje Y en el tiempo 2, que igual a 40 metros por segundo, menos la componente de velocidad en el eje Y en el tiempo 1, que son 110 metros por segundo, dividido T2, que son 30 segundos, menos 0 segundos, que es T1 por el versor J. Acordémonos que el versor Y y el versor J nos dice que es la componente del eje X y esta es la componente del vector en el eje Y. Ahora saco esta cuenta y me da que menos 170 metros por segundo menos 30 metros por segundo dividido 30 segundos es igual a menos 8,7 metros por segundo al cuadrado por el versor Y más 40 metros por segundo menos 110 metros por segundo dividido 30 segundos me da menos 2,3 metros por segundo al cuadrado por el versor J. Y lo podemos dejar así o escribir que la componente X de la aceleración media es menos 8,7 metros por segundo al cuadrado y la componente de aceleración media en el eje Y es menos 2,3 metros por segundo al cuadrado. Ya obtuvimos las componentes de la aceleración media. Ahora nos pide la magnitud y dirección de esta aceleración. Esto es la magnitud de la aceleración media y el ángulo alfa que forma con el eje X positivo, o el eje que nosotros tomamos como referencia. Calculamos entonces la magnitud de la aceleración media igual a la componente X de la aceleración media elevado al cuadrado, que era menos 8,7 metros por segundo al cuadrado, más la componente Y del vector de aceleración media elevado al cuadrado, que es menos 2,3 metros por segundo al cuadrado, elevado al cuadrado. Sacamos esta cuenta y nos da que la magnitud de la aceleración media es 9 metros por segundo al cuadrado. Fíjense que nos da positivo. Siempre la magnitud es una cantidad positiva, más allá que las componentes del vector de aceleración media sean negativas. Ahora lo que nos pide es calcular el ángulo alfa. Esto lo hacíamos con la función tangente. La componente Y de la aceleración media es menos 2,3 metros por segundo, dividido la componente X de la aceleración media, que es menos 8,7 metros por segundo al cuadrado. Sacamos a la inversa de tangente de este cociente y nos da que es 14,8 grados. Pero tenemos que interpretar qué nos está dando la función tangente. Tenemos que la aceleración en el eje X es negativa, o sea que estamos en el segundo o tercer cuadrante. Y la aceleración en el eje Y es negativa, entonces estamos en el tercer cuadrante. Como estamos en el tercer cuadrante, hay que sumarle a 14,8 grados 180 grados. Y nos da que el ángulo alfa de la aceleración es 14,8 grados más 180 grados y esto igual a 195 grados. Siempre para interpretar cuál es el ángulo alfa tenemos que dibujarlo o analizar en qué cuadrante se encuentra el vector para saber qué ángulo nos está dando la función tangente.
Eso fue todo. Si te sirvió el video dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.